Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, Escorpio. Es una carta de fuerza, es una carta de inteligencia, pero también es una carta de conflicto, mi querido Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, con esta carta que muchos de ustedes es como que los golpes de la vida te han moldeado a la persona que tú eres actualmente, Escorpio. Esta situación, mi querido Escorpio, te ha vuelto una persona más racional. Si tú de repente antes actuabas por impulso, ahora no, te lo piensas, lo analizas. O simplemente las cartas te están diciendo, no actúes por impulso, piensa, medita, analiza, mi querido Escorpio. Es una carta corazón que a veces, a pesar que hay mucha inteligencia, sabiduría, eres una persona fuerte, como que a veces, de repente, no sé si tú alguna vez has dicho esta palabra o esta música, no sé si te recuerdas, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque es como que algunos de ustedes hubieran dicho, ya no quiero ser la misma persona, ya no quiero continuar así. Estoy cansado y cansada de siempre ser yo quien da todo a los demás, quien sacrifica mi tiempo, mi vida, inclusive la parte económica, Escorpio. Por eso que esta carta también me hablan de un cambio, porque recuerda que tú eres elemento agua y las personas del signo Escorpio pues es pasión, es intensidad. Pero o la mayoría de ustedes o hay un grupo que ha habido un cambio y puede ser que tu entorno te dice, a veces te portas muy frío, muy fría, muy práctico con esta vida, con las cosas que tú estás viviendo, Escorpio. Pero no es porque tú de repente fueras una persona fría, una persona práctica. No. Simplemente porque me dice Richard, no quiero volver a pasar por esta situación. No quiero ser engañado, engañada. No quiero otra vez sufrir. Yo entiendo, mi querido Escorpio, que tú ahora te protejas. Yo entiendo que ahora actúes, como se dice, con la razón, con la lógica. Pero no todo el mundo es malo, Escorpio. No siempre te vas a topar con la misma persona. Todo es evolución, aprendizaje, crecimiento personal, Escorpio. Porque aquí yo siento, mi querido Escorpio, que a veces te gustaría ser como antes. A veces te gustaría de repente mostrar tu inocencia, entregar tu amor. Y no lo haces. Y te duele, cariño. Te duele. Porque a pesar que esta es una carta de sabiduría, este personaje está mirando al suelo. Hay una tristeza. Hay una tristeza porque siento como que fueras un ave que estás en una jaula. No estás siendo tú mismo, Escorpio. Pero entiendo que este cambio es en base a lo que te ha pasado en tu vida. Tú no eras así. Quizás tu familia te dice, ahora estás muy callado, muy callada. ¿Por qué no te das una oportunidad? ¿Por qué no conoces personas? Y tú simplemente dices, déjenme en paz, no se metan en mi vida, o yo estoy bien así. Te cuesta, Escorpio, o te cuesta posiblemente sacar de tu mente a una persona. Te cuesta olvidar a una persona, Escorpio. Siento esto. No sé por qué siento también, mi querido Escorpio, que muchas personas te observan. Muchas personas están pendientes de ustedes.
Yo te entiendo que tú estés a la defensiva, cariño. Yo te entiendo porque es como que tú me dijeras, Richard, si yo bajo la guardia, me comen. Porque estoy rodeado de personas que siempre están buscando los 5 pies al gato. Tengo que portarme así duro, dura, fría, porque no me queda de otra. Yo te entiendo. Tienes muchas personas que te miran, que te observan, que te vigilan, Escorpio. Muchas personas. Hay una persona, mi querido Escorpio, que te hace sentir mal. Está dolido, dolida. Cuidado, cuidado. Haces bien en esta semana de actuar con lógica, de una manera fría. Haces bien, Escorpio. Vamos a ver signos, corazón. Vamos a ver. ¿Qué más me dice mi querido Escorpio? Vamos a ver, corazón. Capricornio, Leo, Virgo, Libra, otra vez Virgo, Capricornio, Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio. Vamos a ver iniciales, ¿vale? A ver qué me dicen. La letra M o W, la letra T, la letra D, la letra G. Muy bien. Continúo con el mismo mazo, Escorpio. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. Mi querido Escorpio, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del paje de espadas. Te preguntas y dices, ¿para qué ha vuelto? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Por qué aparece otra vez? ¿Qué pretende? ¿Qué busca, cariño? Hay una persona que aparece en tu vida de la nada, o ya apareció ya esta persona, y tú estás cuidándote. Te entiendo, Escorpio, te entiendo, porque parece como que esta persona aparece como si no hubiera pasado nada. Y de repente es una persona que cada vez que desaparece no te da explicaciones. Es una persona que piensa que te puede tener cuando quiera, Escorpio. Y muchos de ustedes quizás me dicen, Richard, esto se acabó. Yo no pienso continuar así. Y por eso que te preguntas, ¿para qué viene? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende esta persona? Te preguntas, Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta, cariño, del rey de espadas. Vamos a ver, del príncipe de espadas, perdón. Me dicen, corazón, quiero que observes tú esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que no tiene armaduras, ¿vale? No tiene armaduras, a diferencia de este personaje que sí tiene lo que es una armadura y no mira directamente a los ojos, ¿vale? Este personaje no tiene armadura, cariño. Al costado hay un lobo blanco, tiene lo que es una espada, está arrodillado, a diferencia de este personaje que no está arrodillado. No. Este personaje eres tú, tu carácter, tu fuerza, etcétera, etcétera. Aquí una persona viene a tu vida y tú te preguntas, ¿para qué viene? Este personaje quiere o busca una oportunidad, pero no viene con ese aire de exigencia, de chulo, de chula, no. Esta persona es como que quiere reconquistarte o va a intentar reconquistarte por las buenas. Es como que quiere de repente ganarse tu confianza. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos de ustedes quizás me dice, Richard, esto puede estar relacionado con un amigo, con un familiar, con una persona con la cual pues no han terminado bien las cosas, sí. Puede estar relacionado, Escorpio, tranquilamente. Pero esta persona es como que dice, no puedo exigir nada, Escorpio, porque yo soy culpable. Y por eso que viene en ese perfil de sumisión. Va a venir hablándote bonito, esta persona te va a hacer propuestas, esta persona te va a decir, piénsatelo, no me digas un no,
etcétera, etcétera. Quiero que vuelvas a creer en mí, te dice esta persona. Quiero que confíes, pero entiendo que estás dolido, estás dolida, por eso tómate tu tiempo. Todavía no tomes una decisión, no me saques de tu vida. Viene calmado, viene con la banderita blanca, Escorpio. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Escorpio. ¿Qué más me dice? Tenemos lo que es la carta del colgado. Este cambio de actitud de esta persona te deja cuadros. Richard, esta persona no es así. Siempre ha sido una persona muy posesivo, muy narcisista, muy tóxico. Siempre como que me tomaba y me botaba cuando quería. Ahora no. Por eso que tú te quedas a cuadro. Pero es normal, mi querido Escorpio, que tú me digas, Richard, mejor voy con cautela. Haces bien. Haces bien. Pero por el momento sus intenciones de él o de ella es tener una reconciliación pacífica. El otro punto, Escorpio. Mira, no digo que seas tú, quizás de repente eres tú, pero este personaje, mi querido Escorpio, todo este tiempo, sea hombre o sea mujer, ese cambio de actitud que tenía con ustedes, que jamás terminaba de entender, no lo hacía por voluntad propia. Había un trabajo en su vida. Aquí me está reflejando lo que es una bruja. Había un trabajo en su vida, mi querido Escorpio. Y puede ser que esta persona pues se ha liberado, se ha hecho una limpieza, o tú de repente, cariño, has hecho una oración que esta persona cambie y papá Dios te ha escuchado, Escorpio. Esta persona cambia, ¿por qué? Porque se libera de un trabajo, Escorpio. Estaba atado, estaba enterrado, cariño. ¿Tú has escuchado esa palabra, agua de curillaco? Agua de calzón que dicen, Escorpio. Esta persona no era el mismo, ni ella misma. Tenía un trabajo. Por eso que todo cambia, cariño. Su carácter, cuando tú lo conociste a esta persona, su carácter no era malo, pero luego cambió. Ahora entiendes por qué. Por eso que viene con esa actitud. Está siendo él, está siendo ella misma, él mismo, Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí, Leo. Opción 2, la carta de la torre es un no, Capricornio. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta dice autovaloración. El número 45 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. ¿Qué ves aquí, cariño? Una criatura que está viendo muchos corazones, mi querido Escorpio. El amor propio, autovaloración, que tienes que recuperar tu inocencia, a tu niño interior, cariño. No puedes estar siempre a la defensiva. No puedes estar siempre amargado o amargada. Porque tú no eres así, cariño. Tú no eres así. Tú eres una persona con ilusiones. Tú eres una persona intensa, en el buen sentido de la palabra, Escorpio. Pero por algún motivo es como que tú hubieras enterrado a tu niño interior, a tu niña interior. Te estás poniendo barreras, cariño. Y el oráculo dice, tienes que volver a ser tú, mi querido Escorpio. Porque eso es lo que te hace especial. Recupérate, cariño. Queremos ese Escorpio inocente. Queremos ese Escorpio soñador. Queremos ese Escorpio, cariño, que siempre está feliz. Eso te dice el oráculo, corazón. Vamos a ver el tarot Z.
Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Pentáculos. Reclamos económicos. Algunos de ustedes puede ser que tienes ese problema con esa persona por la economía. Aquí veo reclamos económicos, pensiones, deudas, etcétera, etcétera. La carta del 6 de espadas, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que tú me dices, Richard, yo sinceramente ya no quiero tener contacto con esta persona, lo único que quiero es que me dé a lo que me corresponde por derecho. O con esa empresa también. Porque la carta del 6 de espadas es como que tú quieres pasar página, pero por circunstancias tienes que continuar en contacto con ellos por la parte económica. Si tu problema está relacionado con la pensión, te recomiendo que lo hagas de una parte legal. Haz un juicio, cariño, porque si no, esta persona va a sentir que te tiene en sus manos. A lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy lidiando con una persona que no quiere que yo sea feliz. Cuando yo cuelgo algo, lo que es en mis estados, o te ve de repente con otra persona, automáticamente se retrasa lo que es en la pensión. Se enoja conmigo. Por eso, chicas, especialmente las chicas, tienen que hacerlo, corazón, señoras, tienen que hacerlo de una forma legal. Porque el hombre, cariño, en su naturaleza, no nos gusta perder. Te lo digo así. No nos gusta perder. Y entonces piensa que tú eres su propiedad, Escorpio. Su propiedad privada. Y te chantajea con esto. El otro mensaje también puede ser, cariño, que esté relacionado con el trabajo. La carta del 5 de Pentáculos, cariño. Tienes muchas deudas, Escorpio. Aquí veo muchas deudas, pero no es porque tú no quieras pagar, es porque a ti no te dan el dinero que te corresponde. Y veo mucha presión aquí. Te recomiendo, mi querido Escorpio, que presiones a esta persona que te tiene que dar algo relacionado con la parte económica. Te recomiendo esto, ¿vale? Porque si no, se te acumulan las deudas, Escorpio. Se te acumulan. Exige, presiona para que te paguen, corazón. Presiona. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del diablo. Te vas a sentir tentado, tentada con una persona que quizás no supera los 30 años. Puede ser un Capricornio, como también puede ser otro Escorpio, con textura normal, físicamente está muy bien. Puede ser que tengan tatuajes, ojos claros, verdes, azules, color miel, cabello negro, largo, lacio. La carta del 2 de bastos. Hay una persona que te pide tiempo, Escorpio. A lo mejor hay un personaje que todavía tiene que resolver un asunto pendiente con respecto a divorcios o dejar lo que es una casa. Te pide tiempo, pero tú sientes, mi querido Escorpio, que demasiado tiempo lo estás entregando a él o a ella, cariño. Tú sientes esto. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, cabello corto, castaño, negro, rubio. Vive en un lugar, no es una casa a ras de tierra, parece que son varios pisos o departamento, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Pase lo que pase, mi querido Escorpio, yo entiendo tu actitud, pero tú deberías ser tú mismo. Eso es lo que te hace especial. Recupera a tu niño y a tu niña interior. No permitas que esas situaciones de tu vida te amarguen tu existencia. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo.